Go. Muy bien, Dios te bendiga. De su hermana Marilyn Colón. Uy. Muy bien. La Iglesia El Calvario, estamos aquí presentándonos para esta lección número 24. Me arden los ojos. Vamos a ver cómo le hacemos en esta lectura hoy. Vamos a estar en esta lección número 24. Estamos ya a ley de 2 lecciones más para terminar este tomo 7. En esta unidad 4 estamos tratando acerca del tema de la iglesia y cómo es que tenemos que tener en cuenta el papel importante que juega el Espíritu Santo en la formación y en el desarrollo de la misma. La semana pasada comenzamos y estuvimos hablando de la importancia del Espíritu Santo, cuán clave es, porque el no tener el Espíritu Santo, ser parte de la iglesia, ser parte de nuestra vida como seguidores de Cristo, pues seríamos más bien una organización más, seríamos más bien un grupo de personas más que se reúnen con ideas y con intenciones. Así es que esta unidad nos reta a nosotros a que nosotros examinemos más de día a día cuáles son nuestras prioridades, nuestro sentir y cómo poner nuestra voluntad a someterla a nuestro Padre Celestial, a desear compasión cada día al Espíritu Santo en nuestras vidas y que sea siempre la voluntad del Padre dirigido con el Espíritu Santo para que la misión que Jesús comenzó, nosotros la continuemos con pasión y no sean nuestros deseos, nuestros ideales. Bien, si es que eso es un corto repaso de las primeras 2 lecciones que tuvimos. Vamos entonces a orar. Padre Santo, ayúdame. Me arden. No sé si es el sueño, pero me arden. Vamos a ver. Padre Dios del cielo, Dios maravilloso, te damos gracias por este tiempo, Señor, que podemos conectarnos. En esta hora presento a cada oyente, a cada hermano en la fe, a cada amigo que estará siendo bendecido, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, el tema de hoy es la vida en comunidad cristiana. Estuve fijándome que los temas que estamos tratando en esta unidad 4 son muy similares a los temas que hemos tocado en la unidad 3. La diferencia que es que los estamos viendo a la iglesia desde el punto de vista del Espíritu Santo y como unidad en sí, como grupo, como comunidad. La unidad 3 vimos más bien en un sentido individual. ¿Qué te pasa, técnico? Que me asustaste. Te moviste cuando estaba orando y no vi eso. Eso pasar por ahí y se me apretó el corazón. El tomo 3 está... estuvimos tratando acerca de los mensajes, las enseñanzas que dio Jesús y fueron desafíos o retos para cada uno de nosotros como individual, como individuos, como seguidores de Jesús. Y en esta unidad 4, cuando vamos a cerrar este tomo 7, más bien se trata más o menos los mismos temas, pero desde el punto de vista como comunidad, como un conjunto, pero desde el punto de vista o desde el impacto que el Espíritu Santo tiene en la iglesia. La verdad central dice que Dios desea que sus seguidores vivan en estrecha comunión. Dios desea que sus seguidores, nosotros todos como seguidores y creyentes de Jesús, permanezcamos en esa comunión estrecha tanto con Él como nuestro Dios, así como con los demás hermanos de la fe.
El verso clave se encuentra en Hechos capítulo 4, verso 32. Le damos saludo a todos los hermanos y amigos que se han conectado y los que más adelante también se conectarán. Dice: la multitud de los que habían creído, perdón, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. De inmediato quiero seguir leyendo en esta primera parte Hechos capítulo 2, los versos 42 y 43. Continuamos dándole seguimiento con la idea de la verdad central. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así que tanto la verdad central como estos dos versículos que acabamos de leer es el fundamento de toda la lección de esta hora, de este tiempo. Pero antes de entrar de lleno, you ready? You can put it up. Antes de entrar de lleno, me sorprendía anoche cuando estábamos en la clase en la iglesia del Calvario. You can put it up. Y yo pregunté cuántos estaban familiarizados con este programa clásico, la isla de Gilligan. Estaba sorprendida cómo es que yo diría que el 90% de lo que estábamos allí ayer saben de este programa. Yo realmente estuve buscando información y leyendo. O sea, no es que nunca en mi vida lo había visto, es que nunca lo seguí, nunca me senté a ver ni siquiera un episodio. Es más, cuando yo estaba tratando, you can remove it. Cuando yo estaba tratando de buscar información, al mismo tiempo pues me puse a tratar de ver un episodio. Ni lo pude terminar. Traté, pero sí yo lo que quería saber, para aquellos pues que quizás sean como yo y la pastora, que tampoco estábamos muy entonadas en este programa clásico, un programa clásico comedia de televisor que estaba en los años 60. El primer episodio fue publicado el 26 de septiembre del 1964 y duró solamente 3 temporadas. Sí, me puse a leer por qué duró más que 3 temporadas, por algo tan clásico, tan famoso que se hizo para ese tiempo, y todavía y hay caricaturas y todavía se pueden ver, como ya les dije, encontré en YouTube los episodios para poder verse, y todavía reciben, cuando, a pesar de que un programa se acaba, reciben, reciben cobro, income, por esos episodios que siguen corriéndose. Lo encontré interesante, y la razón por la cual terminó fue porque hubo había otro programa también de grande fama que lo hicieron y lo ocuparon a la misma hora que era transmitido en la isla de los Gilligan, así es que eso causó mucho conflicto, por lo cual la isla de Gilligan tuvo que ser cancelado. Ahora, ¿qué es la isla de Gilligan? La razón por la cual también se jugó en la parte de atrás, se escuchó un poco el... ¿Ah? Regalias. ¿Qué es eso? Oh, regalías. Ok. La razón por la cual este técnico yo que estoy la razón por la cual quise que también escucháramos un poco de la canción
de la introducción es porque describe claramente de lo que se trata la dinámica o el drama. Y es que ellos iniciaron, son 7 personas que iniciaron un viaje de 3 horas simplemente de turismo. Salieron de turismo por 3 horas y estaba compuesto por el capitán, el marinero Gilligan, una joven, Marianne creo que se llamaba, de Arkansas, ella era una granjera, era del campo. Había una aspiradora a ser artista, que quería ser una artista en California, ser modelo y, y ser famosa. Era una aspiradora a ser la famosa. Y había un matrimonio, los Howells, el millonario con su esposa y un profesor. So, aquí estamos viendo 7 diferentes tipos de personas, 7 diferentes tipos de personificaciones de trasfondo diferente, de experiencias diferentes, de niveles social y educativos diferentes. Ellos todos salieron a este paseo de 3 horas cuando de momento viene una tormenta y esta tormenta los lleva al exilio a una isla y permanecen en esa isla por 15 años. ¿Por qué yo les estoy trayendo esta dinámica o esta anécdota antes de entrar a la clase? Porque es interesante ver que en esos 15 años que según el drama cómico, gracioso del escritor, cómo es que estos 7 personajes por esos 15 años tuvieron que buscarse la manera cómo relacionarse, cómo llegar a un acuerdo, cómo enfrentar las situaciones que vivieron todos ellos, cómo buscar la manera de sobrevivir cada cual. O sea, la importancia de tener esa comunión, ese diálogo, ese respeto en cuanto a las diferencias. ¿Qué pasó? Ok, pues aquí están un rato conmigo. A las diferencias porque no tenían otro remedio. El técnico tiene que salir a trabajar. So, la cuestión es que nosotros entendemos que por naturaleza, cuando hay más de 2 personas o más de una persona, hay una variedad de grupos de personas, hay diferentes características, diferentes caracteres, diferentes niveles, diferentes experiencias, impactos pasados. Así es que todo este tipo de diferencia pueden traer conflictos, pueden traer caos. Semana pasada lo dejamos hablando acerca de uno de los ejemplos de los problemas que había, cómo es que tuvieron que buscar una manera de cómo resolver este problema que había con las viudas, cómo los cristianos griegos creyentes y los griegos judíos, los judíos y los griegos creyentes, que por causa del lenguaje se había levantado un conflicto y que los apóstoles no podían estar descuidando su responsabilidad en cuanto a la enseñanza y a las prédicas, y al mismo tiempo a atender todas las necesidades que ocurrían. Así es que con todo este crecimiento que había, venían diferentes retos, diferentes tipos de personalidades, diferentes personas de experiencia, de trasfondo de experiencia. Y el punto importante de la cual trata esta clase es eso: llevar una vida en comunidad cristiana. Y aquí es donde es importante ver cómo se mueve o el impacto o la importancia de tener el Espíritu Santo dentro de la comunidad cristiana. Porque como ya les mencioné, aún en una pareja, sean amistades, sean familias, siempre va a haber y puede haber algún tipo de desacuerdo o incomodidad. Y siempre va a haber espacio para algo que quizás a mí no me agrada.
El papel del Espíritu Santo dentro de la iglesia es vital porque ayuda a mantener esa armonía. Nosotros somos responsables a madurar. Y esa es la otra palabra clave. Estamos como en el Sesame Street. La palabra clave para hoy es responsabilidad, porque cae también sobre nosotros la responsabilidad de mantener esa comunión, de mantener esa armonía, de mantener esa unión. Las responsabilidades algunas veces pueden causarnos incomodidad, puede causarnos a nosotros molestia, porque pueden haber ciertas cosas que nos incomoden o que no nos agraden, pero con todo y eso nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte porque es nuestra responsabilidad, nos guste o no nos guste. O sea, por lo tanto, a medida que nosotros como creyentes, nosotros como iglesia, vamos creciendo, a medida que nuestra fe se va desarrollando, a medida que vamos caminando como creyentes en nuestra nueva vida como hijos de Dios, cómo vamos nosotros conociendo otros hermanos en la fe y cómo nosotros vamos trabajando en iglesia, en comunidad. Nosotros tenemos presente que el interés propio nunca debe de ir primero que el bienestar del otro. Nosotros somos llamados a entender, a trabajar con un corazón genuino y siempre buscando también el bienestar de otros. O sea, nosotros ponemos al frente el reino de Dios. El reino de Dios, en la otra lección estuvimos hablando de la importancia de lo que nosotros tenemos que hacer, cómo resolver conflictos, cómo entender y cumplir todas estos comportamientos, disciplinas que nos enseñó Jesús con el Sermón del Monte, cómo nos distingue a nosotros a ser los ciudadanos del cielo. Todas estas cosas, cuando lo tenemos al frente, lo tenemos como prioridad, podremos entonces ser responsables con cumplir con nuestra parte, aunque hayan momentos o hayan circunstancias que sean incómodas, nos incomode a nosotros o no nos agrade mucho, pero cuando la ponemos al frente y nos acordamos también, todo esto en conjunto con el modelo de la oración de Jesús, cuando Jesús ora al Padre y le da la gloria al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y que se haga tu voluntad. Cuando ponemos al frente la voluntad del Padre, buscando por el bienestar de la iglesia, entonces podemos nosotros mantener una vida en comunidad cristiana que le agrada a Dios. La unidad significa que no permitimos que nuestras diferencias determinen el valor que nos damos unos a otros. Dios bendiga, venimos ya estamos aquí rapidito. Héctor resolvió el asunto del trabajo y antes de que vuelva a surgir otro, vamos a continuar y voy a ir leyendo para poder aprovechar el tiempo. Voy a tratar de no seguir hablando como las locas. Ahí. Y más que no estoy segura si volverán todos a volverse a conectar, pero de todas maneras esto queda grabado y pueden entonces ver esta parte de que sí intentamos terminar. Bueno, como decía, en respecto a la unidad significa que no permitimos que nuestras diferencias determinen el valor que nos damos unos a otros. O sea, que no hay una diferencia y hablamos también lo que la Biblia nos dice de que no debemos de juzgar ni hacer diferencias, ni hacer grupitos, ni rechazar a otras personas porque piensan diferente, parecen diferente, visten diferente, vienen de un proceder o un pasado diferente al de nosotros. Desde el comienzo de la iglesia, Dios siempre tuvo la intención de que la comunión profunda, compasiva y personal fuera parte de la vida de cada miembro
de la iglesia. Todos estos aspectos deben de ser un conjunto con todos nosotros en todo momento. Tener esa profunda comunión, compasión y personal. Así que voy a demostrarle, voy a decirle 4 cosas que caracterizó la iglesia primitiva en sus comienzos, y cómo es que estas 4 características fue lo que ayudó a que fuera una iglesia creciente de manera rápida. Con el primer mensaje de Pedro se convirtieron como 3,000 personas, y luego de ahí seguían proclamando las buenas nuevas de salvación, y hacía que cada día se añadieran más y más personas. 4 de estas cosas que hacía este crecimiento tan real y tan inmediato encontramos en el versículo 42. Encontramos 2 descripciones claras. En Hechos capítulo 2, verso 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La predicación evangelística de los apóstoles le hablaban a los inconversos acerca del evangelio. Como ya les mencioné anteriormente, de que los apóstoles tenían la responsabilidad de enseñar y de doctrinar a las personas. Así es que esta parte, en la perseveración, en la permanencia, en la fidelidad de la doctrina de los apóstoles, donde ellos llevaban las buenas nuevas de salvación a los inconversos, a los no creyentes, al mismo tiempo que también enseñaban, doctrinaban y educaban a los creyentes. Era un trabajo de doble filo, por decirlo así. Los apóstoles permanecían, eran fieles en la doctrina, en la enseñanza y en la proclamación del evangelio. En ese verso 42 también estamos viendo la otra parte que hace posible que la iglesia continuara creciendo de manera rápida. Dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Así que además de la asistencia fiel a congregarse, además de ser fieles en su asistencia en las reuniones, en los servicios, además de compartir en todo momento que se le daba la oportunidad para llevar las buenas nuevas de salvación, también ellos se apoyaban unos a otros, y este apoyo era más que una simple reunión. Este apoyo se vio en su manera de cómo se relacionaban. Así es que fue evidente esa unión, esa coinonía, ese compartir, ese sentir tan genuino y tan sólido que hizo, que dio testimonio de la unidad, por lo cual tuvieron el favor de los demás, del resto de los de afuera. La tercera característica que vemos que hace, ya me empezó la nariz, que hace que el crecimiento fuera evidente y fuera tan rápido, es parte del versículo 46. Dice, se dedicaban a compartir las comidas. Así es que además de ellos perseverar juntos en la comida, la comunión continuaba, como que salía de las 4 paredes o de la sinagoga donde se encontrasen, y ellos no solamente mantenían esa unidad durante las horas o el tiempo que estuvieran congregados, sino que eso continuaba, esa coinonía continuaba hasta también en sus casas. El compartir incluía también comer juntos. Además de comer juntos, compartir sus comidas, también celebraban la Santa Cena, y lo hacían de una manera tan íntima y tan importante. La Santa Cena no se llevaba a cabo en la sinagoga o en estos lugares de reunión de servicio, lo hacían en sus casas, haciendo un compartir aún más sólido, más fuerte.
eh, esas relaciones que tenían entre ellos, esos lazos de amistades, eran más allá de una reunión en sus congregaciones. Eh, y el más esencial de los 4 puntos que quiero hacer, realzar, es número 4, se dedicaban a la oración colectiva. La vida en el cuerpo de Cristo no era una búsqueda individual. La comunidad valoraba la oración y reconocieron que los creyentes crecen unidos cuando oran juntos. El apóstol Pablo nos enseñó muchas veces, nos enseña acerca en sus escrituras, como le enseñó a las iglesias, la importancia de llevarnos las cargas unos a los otros, de orar unos por los otros, de gozarnos unos con nosotros, y si nos toca llorar junto uno con los otros, es haciendo realzar la importancia de la unidad en todo momento. Al mismo tiempo que la oración en conjunto ayuda a fortalecer nuestra fe, que cuando oramos los unos por los otros y nos presentamos constantemente, hacemos eso en nuestra iglesia, el Calvario, donde es importante presentar a nuestros hermanos que están afectados de salud, aquellos hermanos que están atravesando por momentos dificultuosos, aquellas personas que tienen peticiones importantes y bien cercanas a su corazón, porque son peticiones privadas, peticiones que tienen callada, como también hay peticiones que son abiertas y públicas. Cualquiera que sea la situación, esa oración en unidad, en comunión, colectivamente, tiene efecto, tiene poder y ayuda a mantener, a seguir llevando esta comunidad como cristianos unidos, firmes, fuertes. Estas eran las partes claves que encontramos, lo que hacía posible que se uniera más a la iglesia creciente. Cada día se añadían los que eran salvos, porque estaban viendo esta unidad en la forma en que la iglesia creciente se llevaba, se movía, hablaba, se predicaba con autoridad, con claridad, y las prédicas o las enseñanzas eran respaldadas por los milagros. Hechos capítulo 2, los versos del 44 al 47, vemos con mayor descripción de lo que era este crecimiento en la iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En estos versículos ya les mencioné los 4 puntos claves que hacían posible este crecimiento tan rápido. El hecho de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, compartían, se predicaban, o sea, la continua prédica y el llevar el evangelio, llevar el testimonio. No era solamente le tocaba a los apóstoles a predicar, sino que era su mayor función, pero nosotros también como iglesia actual, la prédica no solamente le toca al pastor, a los evangelistas, a los misioneros, nos toca a todos nosotros somos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación, a continuar lo que Jesús comenzó, y entender que nosotros somos como ovejas las que paremos, no son los pastores. Pastores están ahí para guiarnos, para ayudarnos, cuidarnos de nosotros, alimentarnos, dar con su ejemplo y con su vida y su dedicación, ayudarnos a mantenernos a nosotros en el camino correcto.
Nosotros como seguidores de Cristo también tenemos la responsabilidad de continuar predicando y llevando las buenas nuevas de salvación, que esa es la primera característica que vemos. Ellos permanecían, perseveraban en la doctrina, en la prédica de la salvación. Ellos perseveraban en la comunión unos con los otros, compartían unos con los otros en las reuniones. Además de compartir junto en las reuniones, compartían las comidas, procuraban que todo estuviera bien. La cultura hispana tenemos esa costumbre que donde come uno, come todo el mundo. Número 4, la oración colectiva. Esta es una clave. Es más, nosotros sabemos que en Efesios capítulo 6, si no me equivoco, que habla acerca de la armadura de Dios, la armadura que todo creyente debemos tener. Muchas veces dicen que hay, creo que son 6, cuando realmente son 7, porque la última no la mencionan, casi siempre se queda fuera. Y la última parte esencial de la armadura de Dios es la oración. Y esa es donde vemos la mayor victoria. La oración que llevamos en nuestro tiempo de hablar con Dios, tanto individual como colectiva. Efesios 6, 10 al 18. ¿Ah? Efesios 6, 10 al 18. Efesios 6 del 10 al 18. Muchas gracias, técnico. Así que esta clave, la frase, estaban juntos en el versículo 44, demuestra una misma manera de pensar. Está dando a entender, está resaltando la importancia de la unidad. Recuerdan que al principio, antes de la interrupción que tuvimos, estuve hablando acerca de que cuando hay más de una persona, el que llegue a un desacuerdo, las posibilidades son altas. Siempre va a haber alguien que va a estar incómodo, alguien que no va a estar en acuerdo, alguien que va a pensar diferente, que deben de ser las cosas, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos viendo en la iglesia primitiva, en ese versículo 24, estaban juntos, está declarando la realidad de que tenían un mismo pensar. Otra característica que lo hace sentir que ¿cómo podemos llegar, podemos concluir de que sí tenían esa unidad? Es el hecho de que sin tener que hacerlo, porque no fueron instruidos tampoco por los apóstoles, no fue algo que se les requería y se les demandaba que hicieran, era algo que ellos hacían porque se sentían movidos para hacerlo, porque genuinamente estaban procurando la unidad y ver que el que estaba necesitado o al que le falta, ellos podían bendecirle. Muchos de ellos que tenían la capacidad y la habilidad de vender de sus propiedades y posesiones, de las ganancias, las compartían con los necesitados. El punto esencial de este gesto de compartir sus posesiones, de compartir de sus propiedades y las ganancias de la misma, es simplemente demostrando compasión y amor por los necesitados. No era para estar buscando votos, para estar buscando fama, para estar buscando popularidad y estar buscando aplauso. Simplemente eran movidos porque el Espíritu Santo estaba en el corazón de cada uno de ellos. Había una dinámica de familia entre los creyentes. Todos se preocupaban unos por otros y se aseguraban de que nadie le faltara nada. Este estilo de vida era un verdadero testimonio a quienes les rodeaban. Ese verso 27 dice que el favor estaba sobre ellos. En medio de los milagros, en medio de la alegría, la coinonía que había entre ellos, en medio de esa generosidad que se dejaba ver claramente, esto era lo que daba testimonio y esto era lo que atraía a las almas a ser salvos y a unirse a la iglesia. Una vida de testimonio genuino, donde se veía esa firmeza de unión. Nosotros, para la iglesia de hoy día, no necesariamente vamos a seguir este patrón al pie de la letra, en el sentido que, por ejemplo, ese sentir de vender nuestras posesiones y dar nuestras ganancias y donarla o dárselo a otro, no necesariamente
lo hagamos. Si tú lo quieres hacer, tienes la habilidad de Dios te toca, déjate tocar y bendecir a aquel que está necesitado. Y aprender a dar con gozo, a dar con alegría. Una de las unidades, como ya les dije, muchas de estas clases que estamos terminando en esta unidad 4 es muy similar a la unidad 3, porque en una de esas clases de la unidad 3 estuvimos tratando de el mismo, de tener cuidado de la forma en que nosotros llevamos a cabo o hacemos las cosas. Cuando nosotros oramos, que no pretendamos hacernos ver tan religiosos y orar en alta voz para ver las bonitas palabras que decimos, que tengamos cuidado con la intención que nosotros ofrendamos, de hacernos darnos el cheche y lo mucho que damos para ser admirados, en tiempos de ayunar y demostrar cuán religiosos somos. O sea, estuvimos tratando acerca de tener cuidado cuáles son las verdaderas intenciones de hacer las cosas. Cuando nosotros somos generosos y nosotros dejamos que el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos toca y nosotros actuamos con obediencia y generosidad, eso da testimonio a aquellos que están a nuestro alrededor. Nosotros lo que tenemos que ver, el enfoque principal para nosotros hoy día, cuando vemos estos 4 puntos que simplemente le mencioné por encimita, pero te estudias todos estos versículos del 44 al 47 y puedes ver toda la dinámica de la iglesia primitiva, vas a poder entender bien que el enfoque en sí está para nosotros estudiar estas características y que nosotros mostremos de la misma manera esa generosidad a los necesitados, aquellos que genuinamente necesitan. Les estuve compartiendo a los hermanos en la iglesia anoche de que en la agencia donde yo trabajamos con una comunidad, con un grupo de personas, de familias con necesidades, y lo que en todos estos años yo me he fijado es que el que de verdad necesita nunca lo dice, se queda callada. Pero aquel que tiene o no tiene necesidad y quiere más, son los más exigentes y los que demandan para que se le dé más. Aquellos que sí necesitan, por lo general, son personas calladas. Son personas que se la mantienen entre ellos porque confían y esperan que en Dios obre. Y muchas veces nosotros, cuando somos guiados, somos tocados para dar una ofrenda, para dar un obsequio, una compra, algo. Hemos escuchado muchos testimonios donde muchas veces yo no sé, pero el Señor me dijo o he sentido el deseo de venir y traerte esto y darte esto. Nosotros no sabemos la necesidad, simplemente, y no tenemos que tampoco conocerla, simplemente es obedecer esa voz, bendecirlo. Y también la Biblia nos dice: lo que hace tu mano derecha, tu mano izquierda no lo tiene que saber. Tampoco lo hagamos para hacer halagados. Lo hacemos aquí en quietud, aquí en separa, aquí en lo íntimo, en lo anónimo, si es posible, bendecirle. Y eso es lo que demuestra ser una iglesia generosa. Que hayan, además, en nuestros tiempos todavía existen los milagros. Lo que puede evitar o provocar o parar que los milagros ocurran en nuestros medios somos nosotros, es la poca fe. Hay personas que piensan que el tiempo de los milagros fue en los tiempos bíblicos. Y me estoy saliendo otra vez de la clase. Focus. Esta parte que nosotros queremos, que yo quiero que ustedes entiendan en cuanto a las características básicas de la iglesia primitiva, era ver cómo es que los milagros, cómo es que la comunión, la alegría, el compartir, la coinonía, y cómo es que la práctica de la generosidad genuina hacía posible este crecimiento tan rápido, y de los que habían de ser salvos se iban uniendo. Nosotros tenemos que tener y aprender a tener el mismo cuidado mutuo y aprender a mantener relaciones saludables y significativas que se van desarrollando poco a poco en cada uno de nosotros. Aquellos entre nosotros, aquellos que tienen la capacidad y la habilidad de ser generosos, debe de hacerlo y hacerlo cumpliendo
ese mandamiento hacia los necesitados. Bendecir para que no hay lack of, para que no haya falta en ellos. Y aprendemos también que la Biblia nos enseña que es un mayor gozo el dar que el recibir. Y este concepto quizás muchas veces las personas no lo creen porque no, y por eso no lo practican. Y dicen, yo no puedo dar porque no tengo. Y la realidad es que tú no tienes porque no das. Ahora, para cerrar, quiero llevar a Colosenses capítulo 1, los versos de 3 al 8. Ya en esta primera parte estuvimos tratando de la importancia de una comunidad de adoración que iban creciendo según la práctica de la generosidad, la práctica de la comunión en alegría y los milagros que se hacían al predicar la palabra. Aquí en Colosenses capítulo 1, los versos del 3 al 8, vamos a hablar de la importancia también de creciendo en la fe. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por la cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Lamentablemente, todavía escuchamos, o quizás alguna vez tú lo has dicho, yo lo he dicho o lo hemos pensado. Y es que cuando vemos a un supuesto creyente, a un supuesto cristiano, o una persona que declara ser creyente, hace algo que va en contra o opuesto a lo que es un verdadero creyente, decimos esta frase tan clásica: no practica lo que predica. ¿Han escuchado esa frase? Ese no practica lo que predica. Y aún el mismo Jesús dio una advertencia a sus discípulos, les enseñó a sus discípulos de que no imiten a esos fariseos que enseñan la ley. Fariseos, escriba, los líderes, enseñan la ley, pero no viven y no practican lo que enseñan. Es una realidad triste, porque aquella persona que critica o diga esto, tenga o no tenga razón, sea la crítica verdadera o sea la crítica falsa, lo que sí es cierto es que esta frase nos hace recordar a nosotros la importancia de nosotros tener cuidado de cómo nos comportamos, porque nosotros somos, como la Biblia dice, una carta abierta para el mundo. Las personas siempre están mirando y observando cómo se mueve la iglesia. Y cuando yo hablo iglesia, estoy hablando de todo creyente, del organismo vivo. Yo no estoy hablando de un edificio. Aquí vemos en primera de Colosenses, el capítulo 1, estos versículos que le leí del 3 al 9. Lo que quiero es enfatizarme simplemente en esta oración que hace Pablo. La iglesia creciente estaba específicamente, esta iglesia de Colosa, los cristianos de Colosa, estaban enfrentando una dificultad, un enfrentamiento con su fe. Ellos estaban como nuevos creyentes,
permaneciendo en todas estas cosas que ya yo les mencioné, en la práctica, en la evangelización, en el compartir juntos, en ayudarse unos a otros. Lo que ellos estaban enfrentando, el desafío que estaban desenfrentando su fe, eran las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo o se querían mezclar dentro de la iglesia. Aquí vemos a Pablo donde hace esta carta para exhortarles y para halagarles por su fidelidad, porque el testimonio de los creyentes de Colosa era uno sólido y verdadero. Así es que Pablo, aunque él no fue el que levantó la iglesia, el Epafras era el pastor, se cree que fue el pastor, el ministro que estuvo, el que levantó y fundó esta iglesia, los creyentes de Colosa, era al que estaba también recibiendo de parte de Pablo estas palabras alentadoras. Pablo estaba agradecido a Dios por la vida de cada uno de ellos, por estos cristianos, y le da estos elogios por sus acciones y por sus actitudes que expresaban una fe genuina, tenían un buen testimonio y cómo ellos iban creciendo en Cristo. Este tipo de fe es la promesa de la vida eterna que naturalmente impacta a todo creyente. Cuando nosotros mantenemos en mente esta misma realidad de la promesa que tenemos de la bienaventuranza, de la vida eterna que Jesús nos ha prometido, cuando nos aferramos a eso, nosotros comenzamos desde ya a celebrarlo, y a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo y experimentando, esto nos alienta a nosotros a permanecer fiel y a permitir que las circunstancias que pasen en nuestra vida no verlas como una piedra de tropiezo, sino como un escalón de avance, de que las circunstancias que nos están rodeando, en lugar de apretarnos y ahogarnos, las circunstancias nos van formando y haciendo más fuerte. Y ahí seguimos demostrando la fidelidad de Dios. Pero sabes que todas estas cosas se deben no a nuestra sabiduría, no a nuestras propias fuerzas. Todo esto funda o radica simplemente y únicamente por el poder del Espíritu Santo. Así es que volvemos a lo mismo. El crecimiento que hay en la iglesia o en cada uno de nosotros reside solamente de la fuente del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, la que nos hace a nosotros capaz de permanecer en Él, de seguir siendo moldeados y de seguir siendo creciendo en fe y en nuestra relación con Dios, donde esta comunión se va fortaleciendo, no tan solamente entre los hermanos de la fe, sino en nuestra relación con nuestro Creador. Los cristianos colosenses habían oído la palabra de verdad y la cultivaban en sus vidas, las llevaban en práctica en sus vidas privadas, como también en la comunidad cristiana, en sus iglesias. Y Pablo hace mención de su fe en Cristo y su amor por todos ellos. Estas dos cualidades proporcionan un terreno fértil, un terreno listo, preparado para el crecimiento espiritual. Pablo los reconoce de cómo ellos le habían dado prioridad a su relación con Dios como su relación con los demás creyentes. Ese amor por los demás había sido despertado nada más y nada menos que por el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo estaba dando testimonio de esa fe genuina. Aquellos lazos de unidad se fortalecían de una manera sobrenatural. Y esto de la misma manera puede impactarnos a cada uno de nosotros, porque esto no se trata de nuestras propias fuerzas. Cada día que aprendemos a confiar más y más en el Espíritu Santo, nosotros podemos expresar esa fe y ese amor de una manera más liberal.
Otro detalle que nosotros aprendemos con el modelo de la oración de Pablo, que es específicamente el verso 9 de Colosenses capítulo 1, es el deseo, el sentir que tiene él de que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. Recuerden, esa es la palabra clave de esta hora, de este momento. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de fomentar esa relación tanto con nuestro Dios como nuestros hermanos y hermanas de la fe. Y Pablo desea que cada uno de ellos siga creciendo, siga fortaleciendo su relación con Dios y ese conocimiento de la voluntad de Dios. No podemos seguir siendo creyentes tomando leche. Tenemos que nosotros ser responsables, y no estoy hablando de una leche natural, estoy hablando en el ámbito espiritual. No podemos seguir dependiendo meramente de la prédica y los testimonios de otro. Es nuestra intimidad, nuestro tiempo, nuestro crecimiento con personal, con Dios, nuestro tiempo de lectura de la palabra, nuestro tiempo de oración, de intimidad con Dios, es lo que hace posible que vayamos creciendo en nuestro conocimiento con Dios, que nuestro espíritu esté afinado a la voluntad de Dios. Ese sentir que tenía Pablo, esa era su oración, y esa debe de ser también nuestra propia oración unos por los otros, que cada uno de nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Que nosotros aprendamos del ejemplo de nuestro Maestro Jesús. El ministerio que llevó aquí en la tierra dejó muchos ejemplos para nosotros. El sacrificio que ha hecho por nosotros, la forma en que Él enseñó todas sus enseñanzas. Todas estas cosas, cuando las tomamos en consideración y las vamos estudiando, vamos creciendo cada día más en el conocimiento de la voluntad de Dios. La sabiduría y la inteligencia espiritual que Pablo menciona no viene de manera natural, solamente viene por la palabra de Dios. Así es que mientras nosotros vamos honrando a Cristo con nuestra vida comunitaria, mientras cada día vamos creciendo, vamos madurando y vamos honrando a Cristo, debemos de procurar con ansia y declarar esta oración que hace Pablo, que se convierta nuestra, que nos acerquemos más y más a Dios y que nosotros aprendamos de manera individual, al mismo tiempo colaborativa, a seguir buscando de su presencia en unidad. ¿Cómo nosotros podemos entonces poner en acción esta palabra que se las dejé ahí rapidito? Dos cosas. Pidamos a Dios que examine nuestro corazón y estemos dispuestos a recibir lo que Él nos revela. Que nos muestre a nosotros si tenemos alguna actitud que pueda traer desunión a la iglesia. Ya les dije, no somos perfectos y donde hay más de una persona pueden haber discordias, conflictos, diferentes pensar, diferentes sentir, diferentes experiencias, diferentes niveles sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que pueden causar división si lo permitimos. Pidámosles a Dios, si hay algo en nuestra vida que necesita ser corregida, si hay algo en nuestra vida que puede provocar desunión, que nos ayude a reconocerlo y que nosotros hagamos lo que sea necesario para corregir ese comportamiento. Y número 2, que cada día nosotros oremos a Dios para que Él nos ayude a vivir de una manera digna de los dones y bendiciones que hemos recibido. Que cuando esté a nuestro alcance,
de bendecir a otros, de que aprendamos a ser generosos y ser canal de bendición, de dar con gozo y alegría, y entendiendo y reconociendo que Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Muchas veces las personas se limitan a obedecer a ese toque del Espíritu porque piensan, ¿y qué de mí? Aprendamos, confiemos, Dios tiene cuidado de nosotros. Y muchas veces nosotros somos los que somos, digo yo, probados para ver si realmente confiamos en Dios. Amén. Así es que ya son las 9 y antes de que surja otra crisis aquí con el técnico, vamos a cerrar esta clase y esperamos con el favor de Dios en la próxima semana poder continuar entonces con la lección número 25, desafíos actuales de la iglesia. Iglesia del Calvario, nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Comenzamos el ayuno congregacional allí en el Calvario. Y el domingo, si usted está por nuestra área, no tiene una iglesia donde visitar, donde asistir, estamos allí en el 221 de la East en Buffalo, Nueva York, con nuestros pastores reverendo Osvaldo y Abigail Torres. Dios te bendiga, Dios le guarde y oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y sobre todo también te damos gracias, Espíritu Santo. Oh Dios del cielo, que esta clase que hemos escuchado esta palabra, Señor, nosotras podamos meditarla, que seamos sensibles a tu voz y que aprendamos, Padre Celestial, a adoptar estas cualidades que la iglesia primitiva tuvo, que como iglesia nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad de mantener la unión. Gracias te damos, Espíritu Santo, por dirigirnos. Gracias, Padre Santo, por amarnos. Y gracias, Padre Celestial, por enviar a tu Hijo amado y reconciliarnos contigo. Bendecimos a cada persona en esta hora, cada oyente, cada amigo. Padre Celestial, que tú les bendiga, tú les alcances con tu gran misericordia, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo lo pedimos. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, que descanse. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, donde quiera que estés.